una primera maestría en la Universidad Nacional del Cuyo en Argentina sobre estudios latinoamericanos y allí empecé mi incursión como docente universitaria. Me dijeron en algún momento viviendo allá que viniera solo durante 3 meses a Colombia a hacer una consultoría en Corpo Valle para algo que era muy nuevo en la gestión pública que se llama enfoque diferencial. ¿Qué es el enfoque diferencial? Es poder establecer cómo las distintas poblaciones que se intervienen en el Estado, por ejemplo, las poblaciones indígenas, afro, las mujeres, los niños y niñas y adolescentes, los jóvenes, adultos mayores, etcétera, deben tener un tratamiento diferenciado por parte del Estado en el momento de establecer las políticas sociales, las políticas públicas sociales que los van a cobijar y de las que van a ser beneficiarios. Si bien en principio yo creía que mi vida iba a estar marcada por lo académico, esta primera experiencia en lo público me quedó gustando mucho, entonces decidí quedarme en Colombia y esa consultoría de 3 meses se convirtió en todo un año trabajando con Corpo Valle, precisamente en algo que ahorita es muy fuerte dentro de la gobernación del Valle del Cauca, que es el enfoque diferencial y enfoque de derechos humanos. Entonces, no siempre pensamos lo público como un campo. A lo público muchas veces llegamos casi de manera aleatoria. Sin embargo, llegar a este lugar también enamora. Y enamora porque aquí está todo por hacer. A pesar de que el andamiaje del Estado es muy grande y las estructuras son muy grandes, también los procesos están aún muy precarios y eso implica que tenemos muchas posibilidades de creación en lo público que quizás yo no encontraba tan acertadamente en la vida académica. Lo que hice entonces fue conjugarlas, nunca dejé de ser profesora, hasta ahora que ahora pues mi puesto sí me necesita acá 24/7, pero hasta diciembre lo que hice fue conjugar mis dos pasiones, el mundo académico y el mundo público. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Vamos a escuchar a Nora Elena. Nora, en este caso es de la Alcaldía de Cali, nos está atendiendo. Nora, bienvenida una vez más y compártenos un poco tu historia, cómo iniciaste en el sector público y por qué decidiste aceptar ingresar a ese sector tan cuestionado. Hola Armando, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos tus estudiantes. Gusto estar con ustedes. No sé qué pasa con mi cámara, pero bueno, lo importante es lo que les pueda transmitir desde lo que ha sido mi experiencia en el sector público. Como tú muy bien lo dices, yo soy economista y economista en la Universidad Autónoma. Tengo una especialización en administración de el ICESI y estudié por fuera del país, en Inglaterra, en Cambridge, un diplomado en negocios internacionales. Estando formada para el sector privado, siempre me interesó lo público, porque lo público tiene una injerencia directa sobre el bienestar de la sociedad. Y lo privado, pues, es un enfoque más particular, más de unos intereses como tal empresariales, de negocios. Y aunque tengo la formación, me llamó siempre la atención el sector público. Tuve la oportunidad, estando desarrollando mi tesis de grado como economista, que fue un estudio de factibilidad para ubicar un terminal interior de carga en Lo Guerrero. Yo tengo una ascendencia con Condagua, que es mi municipio, y pienso que Lo Guerrero es un sitio estratégico para todo el desarrollo y la competitividad del país. Y pensaba hacerlo, pues esa era mi idea, poder desarrollar el proyecto allá. No se logró por múltiples factores, pero lo terminamos haciendo para UGA y tuve la oportunidad de trabajar en la Cámara de Comercio de UGA. Y estando desde esa posición en la Cámara, teníamos muchísima relación con todos los temas del sector público, con todo lo que era promover el desarrollo socioeconómico de la región. Tuve oportunidad de trabajar ahí, de hacer contactos y terminé trabajando después en Infivalle. Fui subgerente financiera. Después tuve oportunidad también de trabajar en el Hospital Universitario del Valle.
donde aún puede despertar mucho más esa sensibilidad de lo público. Y pues entenderán que ahora en el tema de la crisis sanitaria, entiendo pues el rol estratégico que juega ese hospital, que es el hospital más grande de todo el suroccidente. Trabajé allí, después la gestión fue muy buena y yo aquí les mandaría un mensaje a los estudiantes diciéndoles que el sector público puede ser tan eficiente como lo es el sector privado. Nosotros éramos un equipo técnico conformado por quien hoy está de director médico en Confandi, el doctor Carlos Augusto Hernández, el doctor Laureano Quintero, que yo me imagino muchos lo deben conocer, hoy es director médico en Imbanaco, y yo era la gerente financiera. Y logramos hacer un equipo técnico y de un hospital que tenía un déficit de casi 25.000 millones de pesos en aquella época, logramos hacerlo viable y lograr que diera utilidades, cosa que no es necesariamente fácil en el sector público, pero que haciendo las cosas bien, de manera técnica, de manera con gerencia, con resultados, trabajando con un enfoque de resultados y sobre todo con transparencia en lo público, se puede lograr. Después de estar en el hospital universitario, me dediqué a ser consultora empresarial y de negocio en el sector privado y tuve la oportunidad de regresar nuevamente al universitario, ya no como gerente financiera, sino como directora de planeación en el 2014 cuando se hace el plan de salvamento del hospital, el cual fue presentado a la superintendencia y es el que hoy tiene vigente la Superintendencia de Salud y el cual es el que hoy tiene vigente el hospital y que puede, de alguna manera puede decirse que salió de la crisis. Hoy trabajo para la Alcaldía de Cali en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y soy la delegada del director de planeación en todo lo relacionado con las políticas públicas. Básicamente eso. No sé si quieren que les profundice un poquito más cuál es el rol de planeación y qué es lo que hemos hecho desde el tema de políticas públicas, que ha sido una experiencia muy interesante. Llevo 2 años y medio con ellos allá y nosotros cuando se hace la reforma administrativa, el municipio de Cali hace una reforma administrativa en el 2016, cambia toda su estructura organizacional. Al Departamento Administrativo de Planeación le dejan el tema de la responsabilidad de monitorear las políticas públicas por ser un organismo misional, transversal a toda la administración. Se conforma el equipo de políticas públicas y nosotros lo que hacemos es brindar asistencia técnica a todos los organismos de la administración, que mucho tenemos que ver también en la interacción con el sector privado en temas importantes como, por ejemplo, haber aprobado el Consejo Municipal el año pasado la política pública Cali Afro. Era una política que llevaba más de 10 años y nunca se había podido sacar, la hicimos. Logramos tener como, para destacar también, Cali tiene hoy una política pública de desarrollo económico vital para esta ciudad, considerando la crisis que atravesamos, porque la economía va a quedar muy sentida y es necesario impulsar esa política y sacarla adelante. Logramos también sacar la política LGTBI o Cali Diversa. También sacamos la política de juventudes y la política de seguridad alimentaria, un tema también fundamental para la ciudad. Bueno, muy bien, muchas gracias, Nora. Los estudiantes que recién ingresaron, estamos con la participación de Nora Elena Mesa y Alejandra Arias García, ambas mujeres brillantes, son en estos momentos funcionarias de la Alcaldía Municipal de Jamundí y la Alcaldía de Santiago de Cali, respectivamente. Continuando con nuestro tema, pues un poco para ir introduciendo a los estudiantes el conocimiento de lo público y todo lo que ello implica. Uno de los grandes retos que diferencia la gestión pública de la gestión de la administración privada o la administración científica es la capacidad de gestión que se tenga frente al organismo. En el caso de lo privado, nosotros siempre vamos a tener un liderazgo que nos permite planificar proyectos, presupuestos y equipos de trabajo. En el sector de lo público, cuando llegamos a cargos o a procesos como la experiencia de las dos invitadas, pues no se tiene esa libertad para uno formular el 100% de su equipo de trabajo, el presupuesto, los tiempos o el alcance mismo de los proyectos que uno desea hacer
enfrentándose a la realidad de lo que hay o se puede hacer. En ese sentido, pues vamos a comenzar con Alejandra. Compártenos un poco tu experiencia, cuáles han sido como esos retos, esas frustraciones, o por supuesto también las satisfacciones y alegrías en cada caso de este tipo de dicotomías que presentan a diferencia de lo privado. Alejandra, adelante. Ok. En principio, puedo hablarles de 3 procesos distintos. Mi campo siempre ha sido la planeación social, entonces siempre he trabajado políticas públicas de corte social. Hay una cuestión específica y es que toda política pública siempre está amarrada a el presupuesto que ya está establecido y generalmente cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un presupuesto que está amarrado a plan de desarrollo y creamos la política pública después, muchas veces esas políticas públicas tienen acciones huérfanas que no están incluidas dentro de los planes de desarrollo. ¿Qué implica estas acciones huérfanas? Cosas que nos pensamos en la política pública, pero que no se pensaron en el momento de la construcción del plan. Y allí es donde generalmente nos toca trabajar de maneras diferentes. Yo les puedo comentar, por ejemplo, lo que sucede ahora con nosotros en la alcaldía de Jamundí. Yo estoy de jefe de oficina de equidad de género para la mujer, es decir, yo lo que hago es tener la implementación de la política pública de la mujer de Jamundí, la mujer jamundeña, y hacer seguimiento a los ejes estratégicos de esa política. Sin embargo, esa política, a pesar de tener 8 ejes fundamentales, esos ejes no todos están transversalizados en el plan de desarrollo que tenía la anterior administración y nosotros este año seguimos trabajando con plan de desarrollo anterior hasta que se apruebe nuestro nuevo plan de desarrollo. Eso implica que hay temas que se quedan sin ningún tipo de doliente, ya sea otras dependencias que asuman ciertos temas, por ejemplo, actualmente no existe dentro del plan de desarrollo que se está ejecutando algo relacionado con prevención y atención a mujeres víctimas de trata, cuestión que es fundamental para nosotros desde una política pública de género, o no existe, por ejemplo, una casa de acogida, también que es una cuestión fundamental para las mujeres que son víctimas de violencias basadas en género. Si nosotros observamos esto, entonces lo que vemos allí son dificultades respecto a cómo hacemos para ejecutar lo que sabemos que tenemos que ejecutar, por un lado, pero además esa ejecución nos la demandan y nos la piden específicamente los organismos de control como Defensoría y Procuraduría, que nos dicen, usted tiene que atender a la población y no importa si tiene o no tiene recursos. En caso de una administración pequeña como esta, eso se nos convierte, si bien es una dificultad, se nos convierte a nosotros en una capacidad de creación. Por ejemplo, si bien no tenemos suficiente presupuesto, levantamos en 5 días un hospital para la atención de COVID a partir de gestión con el sector privado, etcétera. Y ahorita estamos también trabajando un convenio con Human Rights para hacer la primera casa de acogida de Jamundí. Entonces, en ese sentido, muchas veces, si bien los presupuestos no son necesariamente los mejores, no necesariamente lo público se tiene que ceñir solamente a la presupuestación que hay de la administración municipal, sino que debe generar una cogestión de lo público, y eso implica que nosotros debemos tener la capacidad de poder establecer relaciones y puentes con organismos internacionales, con agencias de cooperación internacional, con la academia y con las mismas organizaciones de la sociedad civil, para que esas líneas estratégicas que nos toca cumplir, pues las podamos efectivamente hacer. Y ahí concuerdo enormemente con Nora, lo público no es necesariamente ineficiente, que es un mito que se tiene, pero sí tiene unas formas distintas de hacerse. Y tiene unas formas diferentes, pues porque estamos amarrados a otra normatividad que nos implica ser absolutamente legalistas y no saltarnos ningún proceso, ningún procedimiento en nuestro hacer, en nuestra función pública. Eso por un lado. Por el otro, pues también está la capacidad de creación, es decir, encontrarnos con escenarios que pueden parecer un poco restringidos, también nos permite a nosotros poder establecernos sueños grandes. Por ejemplo, entre las cosas que no suelen suceder y para las estudiantes que están conectadas es que en lo público
generalmente casi ninguna mujer hasta hace muy pocos años llegaba a un nivel directivo. Actualmente la incidencia en las agendas implica también lograr esas cosas, por ejemplo, que nosotras podamos estar en gabinetes. Y estar en los gabinetes municipales o departamentales implica que nosotras estemos completamente en la toma de decisiones. Y eso implica también que vamos a tener un impacto sobre una cantidad específica de personas dentro del municipio. En el caso de un municipio categoría 3 como este, 170,000 personas que son las que tenemos. Entre las otras cosas que uno puede mencionar es que precisamente entre estas limitaciones también se puede encontrar la forma de tejer y crear nuevas ciudadanías. Nosotros nos encontrábamos con una administración que la gente no creía mucho en la administración, la gente pensaba que la administración era un lugar donde con quien no se podía hablar, y hemos establecido unos mecanismos de participación ciudadana cercanos, incluso en el mismo diseño de la metodología de plan de desarrollo. Lo que hicimos fue ir directamente como gabinete, no delegar, sino ir nosotros mismos y nosotras a saber cuáles eran las problemáticas que tenían los distintos corregimientos, veredas y barrios, pero además cuáles eran las alternativas de solución que las mismas organizaciones sociales y ciudadanos y ciudadanas estaban planteando. Y a partir de eso hemos planteado nuestro nuevo plan de desarrollo, que esperamos esté pronto a mostrar su segundo borrador. Entonces, creería yo que en principio es eso. Nosotros pensamos que en lo público lo que hay es capacidad de crear, y que en esta creación es necesario transformar la idea de quiénes somos nosotros como funcionarios, pero también cómo están las ciudadanías, que no sean ciudadanías que simplemente denuncien y se dediquen a participar desde lo externo, sino que construyan de manera colaborativa con nosotros. Y para eso es totalmente importante la participación en los diseños de los instrumentos de gestión con los que vamos a gobernar los próximos años. En ese sentido, creo yo que estratégicamente para nosotros los diseños, en este momento estamos en un momento coyuntural importante, que es el diseño del plan de desarrollo, que se cierra ahorita el 30 de este mes, y que ese diseño del plan de desarrollo es la hoja de ruta que marcamos precisamente para poder saber cómo vamos a generar un gobierno más transparente, más eficiente, pero también que logre metas que sean concretas y que sean realistas. Y metas que generen un real impacto en las poblaciones, no que se queden solamente en algo que siempre ha sucedido, que es medir unos productos que ya la ciudadanía está cansada, capacitación más capacitación más capacitación, sino empezar a transformar esa lógica con la que se viene trabajando a una lógica de co-creación y de cogobierno de lo público. Alejandra, muchísimas gracias. Creo que Alejandra nos ha dado evidencia de un poco lo que conversamos en clases pasadas, de cómo los procesos de planificación del territorio pues requieren urgentemente de esas alianzas con el sector social, con la cooperación internacional, entidades privadas y la participación ciudadana en niveles más profundos. Hablábamos en las clases anteriores la gran crítica que hacemos a la participación ciudadana, que se limita a ir a votar, que incluso ese voto a veces es un voto que desconoce la profundidad del candidato a la propuesta, y son pocos los votos que realmente van acompañados de una conciencia, otros son más aleatorios. Y ello pues lo comparte Alejandra en su experiencia, dejando en evidencia un poco cómo nosotros desde la gestión de lo público debemos apostarle por fortalecer estas articulaciones, estas relaciones. Vamos a preguntarle a Noralena. Ella, para los que llegaron recién, ha sido partícipe de entidades claves en la gestión de lo público. Una de ellas es Infivalle, que es un instituto que genera patrocinios o convenios de crédito de apoyo financiero para el progreso del Valle del Cauca, que se relaciona con mucha empresa privada
y cumple su función desde lo público, es una entidad propia de la Gobernación del Valle. Asimismo, tuvo la oportunidad de estar en la jefatura financiera y de planeación del Hospital Universitario del Valle, que vivió una época, no era sino el hospital, vivió una época muy cuestionada, que fue un hospital que entró en una gran etapa de liquidez, de solvencia, y digamos que no ha sido protagonista de esa transformación del hospital, logrando pues su recuperación y toda la gestión acompañada pues de un gran equipo de trabajo que en su momento ella hizo parte, y ahora pues nos acompaña desde la Alcaldía de Cali haciendo seguimiento y control a las políticas públicas, también buscando esa eficiencia desde su formulación y también su evaluación. Entonces, Nora ha tenido oportunidad también de estar como en los tres frentes, en la gestión de recursos, en la evaluación de los recursos y en la ejecución de los proyectos que generan esos recursos, entre otra experiencia también como pues fue la misma el municipio de Dagua como jefe financiera, pues también implica es una contratación pública. ¿Cómo, Nora, en esa experiencia que has vivido, tú nos puedes compartir a los estudiantes y a todos acá en la sala los retos pues que han hecho que tú pues continúes con tu confianza en lo público a pesar de que pueden haber procesos de frustración o incluso también procesos de gloria, ¿no? De grande satisfacción por los grandes resultados? Sí, así es, Armando. Bueno, como les contaba, yo soy una convencida que el sector público puede ser igual de eficiente que el sector privado. Tenemos una diferencia, es que el sector público, pues como su nombre lo dice, trabaja en pro de un colectivo, en pro de toda la sociedad, del bienestar de la comunidad. Y pues a diferencia del sector privado que trabaja por unos intereses particulares, bien sea de un gremio en particular o de un sector como tal. Puede ser, por decir algo, el comercio. Tiene unos intereses propios y tienen un gremio que es la Cámara de Comercio y están representados ahí y trabajan por unos intereses particulares. Lo público trabaja por todos nosotros, por el colectivo. Eso me parece interesante de trabajar para el sector público porque es poder poner a prueba toda tu formación, todos tus conocimientos, tus talentos, tus habilidades en función de todos y en general de los más necesitados, porque el sector público llega, los programas sociales van dirigidos a los estratos menos favorecidos. Entonces, me parece que esa vocación de servicio, del querer trabajar en favor de los grupos más vulnerables, eso me llama mucho la atención. Pienso que tiene todo para poder ser eficiente como lo es el sector público. Tenemos toda una normatividad que nos rige, incluso más estricta y más exigente que el sector privado. Desde el punto de vista de la gestión, pues nosotros nos enmarcamos desde lo público en el caso del municipio de Cali, en el plan de desarrollo, que es nuestra carta de navegación y que justamente en este momento estamos formulando y lo lidera nuestro departamento, el Departamento Administrativo de Planeación. Hemos tratado de hacerlo de manera participativa. Es muy importante lo que tú dices, que el ciudadano se interesa por lo público porque las decisiones que ahí se toman terminan afectándonos a todos. Entonces no es solamente ir a votar los que salen a votar o los que dicen finalmente no me interesa lo público, yo no necesito, no me afecta. Todo lo contrario, está equivocadísimo. Lo público nos debe interesar a todos y debemos hacer veeduría, debemos hacer control, debemos hacer que el sector público funcione como tiene que ser, en favor de todos. Nosotros estamos en este momento formulando nuestro plan de desarrollo. Hay una versión inicial que está colgada en la página web del Departamento Administrativo de Planeación y justamente es interactiva para que los ciudadanos puedan dejar ahí sus comentarios, sus observaciones, sus inquietudes, sugerencias en un momento dado. Una vez el plan de desarrollo pues sea aprobado por el Consejo Municipal, este se convierte en una carta de navegación, en una hoja de ruta con la cual se trabajará la administración en los próximos 4 años. Ese plan tiene un componente que es anual, donde ahí una vez esté aprobado, pues se van a tener los programas traen a su vez unos proyectos de inversión asociados. Esos proyectos de inversión se entiende que cobijan todas las problemáticas de la ciudad
y el plan de desarrollo debe estar alimentado por las políticas públicas, porque las políticas públicas en esencia son herramientas de planificación de mediano y largo plazo para atender las grandes problemáticas que los ciudadanos demandan. Temas como el desempleo, temas como la pobreza, que no se van a solucionar de un día para otro, implican acciones de mediano y largo plazo. Ahí están las políticas públicas y esas políticas pues se incorporan en la formulación del plan de desarrollo, además de otras iniciativas ciudadanas, y eso se traduce en unos planes de acción que son con los cuales nosotros trabajamos, y esos planes recogen programas y proyectos. Y eso se traduce como herramienta de gestión en un presupuesto, se consolida en un presupuesto anual que también discute y aprueba el Consejo Municipal, y un plan, el presupuesto va acompañado de un plan operativo anual de inversiones, donde ahí están todos los proyectos. En palabras sencillas, el tema de lo público funciona con presupuesto y con proyectos. Todos los organismos deben presentar los proyectos y los proyectos, se entiende, deben estar dirigidos a beneficiar las comunidades. Entonces, los proyectos se miden con unos indicadores de producto, que es como se mide el plan de desarrollo, están asociados a unas metas y permanentemente hacemos evaluaciones para ver qué tan efectivos han sido los programas y qué debe ser susceptible de poder corregirse en un momento dado. Creo que es clara la observación que tenemos, lo mismo que el sector privado, tenemos mecanismos de gestión, de ejecución de recursos y de evaluación de resultados. Y funcionamos, tratamos de hacerlo de manera participativa. Ahora hay una ley que le está dando al ciudadano, lo que no pasaba hace un tiempo atrás, una mayor visibilidad, que es la ley 1757 de 2015, la ley estatutaria de participación ciudadana, y de la cual todos los organismos, todo lo que es el sector público, debe propiciar que los ciudadanos la conozcan, participen y la apliquen en los proyectos de inversión, en los proyectos que se tienen a cargo. Está diciéndonos la ley, haga que el ciudadano los conozca, ustedes están en la obligación de publicarlo, permita que el ciudadano lo conozca, que lo retroalimente, que en un momento dado le haga control ciudadano, ¿sí? Entonces esta ley nos está dando una participación a los ciudadanos muy importante para que lo público funcione y funcione de manera eficiente. Muy bien, muchas gracias, Nora. Hay algo que yo quiero preguntar, ya como entrando a la esfera personal, no a la intimidad, pero sí a la personal. Quisiera comenzar con Alejandra. ¿Cómo ha sido esa experiencia de tú decirle a tu familia, a tus amigos, voy a entrar a trabajar a la alcaldía, y te dicen, uy, pilas, que eso allá la van a emproblemar, eso está lleno de ladrones, lleno de corruptos, te vas a ir a la cárcel, pilas con cualquier papel que vaya a firmar, no confíe ni en la de los tintos porque esa después va a irse a pea o mete chisma, y finalmente uno termina más asustado por lo que le dicen los amigos y la familia que realmente por el reto que implica el cargo a que uno va a entrar o hacer parte. ¿Cómo fue ese proceso, pues entrando a la esfera personal, de tú aceptar entrar, pues en este caso, la alcaldía de Jamundí, y la reacción, pues esa interrelación con familiares y amigos frente a los grandes imaginarios que hay sobre lo público? Bueno, en términos personales, a mí sí me asustó, y de hecho en algún sentido me sigue asustando porque tu firma implica una marca de un gobierno específico y de una administración. Y creo que sí veo ahora que estoy como en un cargo ya de libre nombramiento y remoción a nivel directivo en lo público, un cambio fundamental respecto a mi trabajo anterior, que siempre ha sido en lo público, pero antes era consultora de cooperación internacional. Siendo consultora de cooperación internacional, era prestadora de servicios, lo que hacía era diseñar políticas públicas. De hecho, la estrategia de prevención de reclutamiento de Cali, hice parte de ese equipo de diseño, y
políticas públicas, la política pública de infancia, adolescencia del Valle, etcétera, pero siempre fue como prestadora de servicios. Y en ese sentido, pues era prestar mis servicios profesionales para generar el diseño de instrumentos de gestión pública, en este caso políticas públicas, planes de desarrollo en su momento o estrategias de intervención en otros. Entrar a un cargo de libre nombramiento y remoción se implica entender que cualquier cosa que firmes o cualquier cosa que hagas, ya sea por acción o por omisión, sí puede generar una reacción en términos disciplinares o administrativos por parte de alguna de las IAS. Y yo digo por acción o por omisión porque muchas veces es por hacer, pero otras veces también es por dejar pasar. Es decir, en una secretaría como la que estuve hasta hace más o menos una semana y en mi cargo de oficina, de la Oficina de Equidad de Género, hay muchas políticas públicas a las que hay que hacerle seguimiento. Una Secretaría de Desarrollo Social, por ejemplo, son aproximadamente 14 políticas públicas y hay, además de las políticas públicas que tienen que, hay otros programas nacionales que tienen que ser por ley cumplidos a rajatabla y pues además de eso hay requerimientos que hace Defensoría o que hace Procuraduría respecto a ciertas poblaciones que no necesariamente tenemos como cumplir desde el principio porque pues somos administraciones nuevas y no tenemos un total conocimiento respecto a lo que ha sucedido con las administraciones anteriores. O en el periodo de empalme no se nos dio toda la información, que esa es otra de las cosas que también sucede mucho entre la idea de una administración y la llegada de otra. Entre esas cosas, les puedo comentar, por ejemplo, ahorita, contexto COVID, ¿qué nos está pidiendo Defensoría? Defensoría nos dice, usted tiene que tener un censo de las mujeres trabajadoras sexuales del municipio y además debe garantizar ayuda humanitaria para ellas y procesos de intervención para principalmente prevenir contagio, pero además para garantizar que durante el confinamiento estas mujeres estén con plena garantía de sus derechos. Pues para nosotros eso es un reto porque no tenemos todavía ningún proyecto relacionado con mujeres que ejerzan el trabajo sexual. Eso y diferenciarlo, por ejemplo, de la trata de personas. Ese tipo de cosas hace que, pues, en términos personales, quien diga que no siente algún tipo de prevención por poner su firma, por poner su cara ante estos procesos, pues yo creo que estaría siendo un poco de palo. O sea, no, generalmente una cuestión casi que natural es sentir algún tipo de miedo por lo que enfrentas, pero al mismo tiempo es la posibilidad de crear estrategias. Entonces, listo, no sabemos dónde están las mujeres, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que ir a las casas del esocinio, tenemos que hablar con las personas que tenemos que establecer metodologías de investigación muy de corte científico para empezar a establecer dónde están ubicadas, en qué lugares están trabajando, cuáles son trabajadoras de establecimiento, cuáles son trabajadoras de calle y así sucesivamente. Entonces, este tipo de experiencias, poner la firma, etcétera, también es un poco creer en la historia de uno mismo, en la trayectoria académica, laboral y pública que se tiene, pero también creo yo que va mermando en la medida que tienes equipos técnicos de trabajo. Y eso implica tener la posibilidad de contratar en serio, o sea, si vas a estar en la dirección de un cargo público, contratar a la gente idónea para el ejercicio de esas funciones públicas. Y que comprendan cuáles son, en el caso mío, que son políticas públicas poblacionales, los fenómenos sociales que hay detrás de cada una de estas poblaciones, que sepa hacer los diagnósticos y las caracterizaciones sociodiagnósticas adecuadas para poder establecer estas poblaciones y demás. En términos de lo que ya sucede a nivel publicitario, pues creo que el trabajo en lo público, se sabe que siempre, esto es una arena política, y como arena política siempre vas a tener opositores y los opositores van a encontrar siempre una forma de establecer, pues, mediante el discurso, mediante cuestiones más de orden práctico, formas de tratar de deslegitimar tu trabajo, tu labor. Para no tener en términos específicos miedo sobre ello, creo yo que el blindaje
en los procesos es necesario. Y allí nos parecemos mucho a lo privado. Para nosotros establecer una buena cadena de procesos y procedimientos, una buena cadena de valor en toda la entrega de las intervenciones. En mi caso sí sean intervenciones sociales, que toda la intervención esté bien hecha, bien planeada, con buenos planes de acción, con indicadores y metas claras, tangibles, realistas, y que yo pueda comprobar que cada una de las acciones hechas son acciones que puedo medir, observar y corroborar en términos evaluativos, genera también que no me dé a mí un temor más allá del natural por estar en un puesto de estos. Creo sí que es indispensable para eso creer absolutamente en el gobierno del que haces parte. Es decir, yo acepto este cargo porque creo en el gobierno de los ciudadanos, creo en la transformación de este gobierno respecto a, pues a las maquinarias políticas tradicionales y estoy segura que si fuera en un gobierno distinto, yo no aceptaría un cargo de este tipo y preferiría quedarme trabajando en cooperación internacional, que de hecho también paga muy bien, tiene unos honorarios adecuados de acuerdo a escalas internacionales y que en ese sentido trabajar en lo público y para lo público también es corazón. Esa sería mi respuesta allí. Y es, cree en lo político, no solamente cree en la cuestión política y técnica, sino en el proceso político del que haces parte. Porque si no crees en ese proceso político, seguramente ahí sí vas a verte después en la necesidad de hacer cosas que no tienen o que no están en concordancia o en coherencia con tus valores públicos y tus valores ciudadanos. Hay que tratar de lograr ese tipo de coherencias, principalmente eso. Muchas gracias, Alejandra. Hay algo importante que Alejandra ha resaltado. Primero, la confianza. Eso es algo de lo que hablábamos precisamente en clases en el primer bloque del semestre, que era un poco la confianza en lo público, pues para que haya una eficiente gestión pública o gerencia pública. Y lo segundo, después de la confianza, es la transparencia. Y a veces la transparencia no es solamente un acto de fe de yo creo en lo que tú haces, sino también que la transparencia viene acompañada de herramientas y elementos de control, de vigilancia, blindarlo legalmente, pero también con procedimientos adecuados. Y ello, pues, permitir que haya, en el caso, pues, que nos comparte Alejandra, un buen desempeño desde su rol como tomador de decisiones. A Nora, preguntarle, hacerle la misma pregunta, pues esa relación, hablemos un poco de tu historia en el ejemplo de cuando estuviste en la alcaldía de Dagua, en la jefatura financiera o en la misma jefatura del hospital universitario, pues estás en un cargo que firma contratos, que maneja recursos y que además son muchos recursos, que son entidades cuestionadas como lo es lo público es cuestionado por todo. Haga bien o haga mal, siempre hay alguien tirando una piedra a la ventana. ¿Cómo ha sido a nivel personal, Gloria, perdón, Nora, es enfrentarse a esos retos, saber pues que tus amigos, tu familia o a veces los mismos compañeros de trabajo lo van a cuestionar a uno por el solo hecho de estar en lo público y a veces no valoran, como explicaba Alejandra, pues lo académico, lo técnico, ese conocimiento, ese perfil que uno trae? Sí, Armando, como pues tú lo dices, el sector público no es fácil en el sentido de que por ser público, pues está en la mira de todo el mundo. En mi caso personal, te puedo decir que ha sido una experiencia satisfactoria. He tenido cargos de gran responsabilidad, como la subgerencia en Fivalle, la gerencia financiera del mismo hospital universitario que tiene un presupuesto gigante. El municipio de Dagua, yo fui gerente administrativa y financiera en Dagua, que es mi municipio, y también ordenaba gastos y ejecutaba recursos. Pero creo que mientras uno aplique de manera técnica los procesos, los procedimientos, se ciña a las competencias funcionales que tiene el cargo y conforme es un equipo técnico, los resultados se pueden dar. Yo creo que es muy importante, en mi experiencia, lo he podido sentir así. Yo me he sentido cómoda y he podido hacer bien mi labor y he logrado las metas propuestas y los resultados que esperábamos porque he trabajado afortunadamente,
con direcciones, con gerencias muy técnicas y me he podido entender. Comparto lo mismo que dice Alejandra, cuando uno no siente que el ambiente sea el más propicio porque redunda lo político antes que lo técnico, prefiero hacerme a un lado. Creo que es parte del éxito. Yo te digo, no tengo una sola investigación por los entes de control y ha hecho las funciones ceñidas a mi cargo, utilizando todo mi talento, mis competencias, mis habilidades, trabajando, tengo un estilo muy gerencial en el sentido de hacer las cosas como si estuviera trabajando para el sector privado, con metas, con resultados, de manera técnica. Y creo que eso ha sido, y obviamente no está por demás, pues, los principios y valores que ya son muy personales. Yo tengo unos principios, unos valores que no los negocio con nadie, y eso ha hecho que yo pueda desempeñarme bien en los cargos donde he estado y que haya logrado los resultados esperados, y que cuando he sentido que por alguna razón no puedo hacerlo, prefiero hacerme a un lado. Pero creería que es posible hacer las cosas bien. Muy bien, muchas gracias, Nora. Así es, uno debe tener una ética pública. La ética no nos la enseñan en la universidad. Cuando en la universidad le dan una clase de ética un poco frente a analizar el deber ser y el hacer, el entender las implicaciones de la profesión que uno se está formando. Pero la verdadera ética pública es un proceso de construcción ciudadana que empieza en casa, que se consolida en la escuela y se transforma en la universidad, pero realmente se madura en el ejercicio profesional y las convicciones y valores propios de uno como ser humano, como sujeto, se van evidenciando precisamente en el quehacer profesional, y es allí donde muchos pues defienden y hacen valer su ética, como también hay muchos casos, como hemos visto en noticias, donde no hay ética y se conocen pues los casos de corrupción. Voy a dar una ronda ya como para abrir preguntas en temas que quizás no hemos mencionado o quisieran profundizar a los diferentes asistentes, a todos los estudiantes presentes, preguntas que quieran hacerle a Alejandra Arias o a Nora Mesa, en cuanto a lo que nos han dicho de su historia o trayectoria, o incluso desde el cargo donde actualmente están ejerciendo. Entonces, vamos a dar la palabra a quien quisiera iniciar. Observaciones también, ¿no? No tiene que ser todo preguntas, también puede ser observaciones sobre lo que hacen o han dicho. No todos a la vez porque la plataforma no aguanta tanta participación. Entonces, por favor, uno por uno. Una pregunta, yo tengo una. Sebastián, adelante, cuéntanos qué pregunta tienes y a quién se la vas a hacer. A Nora. Nora. Ajá, sí, dime, Sebastián, te escucho. Es que las dos estaban hablando de ética pública. Yo me pregunto cómo ustedes pueden lograr eso, porque no es de la noche a la mañana y uno empezando no creo que tenga todo bien claro. Entonces es como un proceso que se va ganando o cómo les enseña. No, pues te cuento desde mi experiencia personal. Cuando tú llegas a un cargo público, tú estás regido por una serie de normatividad que es muy propia del sector público, y aparentemente, aunque el sector público pudiera sonar desordenado por todo lo que uno escucha de corrupción, de desfalcos, de todo este tema, es todo lo contrario. El sector público puede estar incluso más reglamentado que el sector privado. Y si tú te ciñes a la normatividad, primero a lo que son tus funciones. Cuando tú asumes un cargo, bien sea del nivel operativo o del nivel directivo, pues si es nivel directivo, con mayor razón, tú tienes que llegar a mirar cuáles son las funciones, cuáles son las obligaciones de tu cargo. Hay un manual de funciones, tú revisas tu manual de funciones, revisas las competencias que tienes,
revisas, en mi caso personal, yo lo hago así. Te voy a dar un ejemplo. Yo llegué a la alcaldía de Agua y me dijeron, usted es la gerente administrativa y financiera. Es un municipio, última categoría, sexta categoría, un municipio pequeño. Entonces allá el administrativo y el financiero hacen los dos cargos. Sin embargo, pues vi mi manual de funciones, pero entendí claramente que el municipio es un municipio que necesita recursos y concentré todos mis esfuerzos en mejorar la gestión financiera, la gestión de la hacienda pública, sin dejar de lado la parte administrativa, pero concentré los esfuerzos, empecé a mirar los perfiles de la gente que tenía a mi cargo, de quiénes eran la gente con la que iba a trabajar. Había pedido previamente al alcalde que me deja la autonomía para poder hacer los ajustes que yo considerara necesarios y la tuve, afortunadamente. Esa fue una exigencia que yo la coloqué cuando llegué. Mucha gente me decía, y te lo digo así abiertamente, me dijo, ¿cómo se va a ir a meter allá? O sea, es una profesional exitosa, destacada, tiene una trayectoria, eso es un foco de corrupción allá, el alcalde actual tiene líos. Yo aplico un principio que puede sonar popular, pero que creo que la sabiduría popular tiene mucho de cierta, y es que uno puede estar entre bandidos, pero de ahí a que sea bandido hay una diferencia muy grande. Yo hablé con el alcalde y le puse 3 condiciones para poder aceptar el cargo. Te estoy hablando del caso de Agua. Primero, autonomía para poder tomar las decisiones porque era un cargo directivo. Yo sabía que había que hacer ajustes al equipo de trabajo y a las formas de trabajo. La tuve. Segundo, pedí un apoyo jurídico de mi confianza. ¿Por qué de mi confianza? No para ir a hacer cosas indebidas, pero un muy buen abogado que interprete la norma. Yo soy economista, pero un buen abogado que interprete la norma, que yo crea en su capacidad profesional. Me llevé un profesor de la Universidad Libre, que lo conozco, que sé de su trayectoria, que sé que es una persona con principios y valores, y él fue mi jefe jurídico. Y finalmente fui clarísima con el alcalde de su momento, le dije, no le jalo a la corrupción. Eso quiere decir que dejé claro desde el comienzo mis principios y mis valores. El alcalde aceptó, él necesitaba a alguien que gerenciara el municipio y empezamos a armar el equipo de trabajo, a revisar los perfiles, a organizarnos como el sector privado, a tener un plan de trabajo, a tener unas acciones definidas, a tener unas metas, unos resultados. Hacíamos comités técnicos todas las semanas y te puedo decir que uno de los ejemplos, el municipio cuando yo llegué tenía un presupuesto de 24.000 millones y en un año, no cumplí el año, me retiré porque fui candidata a la alcaldía, me retiré para no inhabilitarme y poder aspirar. En menos de un año, en 11 meses, el presupuesto pasó de 24.000 a 42.000 millones. O sea que lo público sí puede ser eficiente. Y encontré cosas como estas. La base de la gestión financiera en los municipios es el estatuto tributario municipal, que recoge todo el tema de la legislación tributaria desde lo nacional, pero traído a lo local. Encontré que el estatuto tributario en Dagua llevaba 8 años de atraso frente a la actualización de la norma. Imagínate, o sea que quien había llegado a los cargos anteriormente nunca se preocupó por nada, por hacer bien su trabajo, sino por mirar cómo se beneficiaba de ese cargo. Nosotros llegamos en 3 meses, actualizamos el estatuto, lo llevamos al Consejo Municipal, se aprobó y empezamos a hacerlo cumplir, a ser muy rigurosos en todo el tema tributario de impuestos y el presupuesto se dobló. Ese es un ejemplo que no es que tú te lo ganes, ni es que tengas que imponer, es hacer las cosas bien, es trabajar de manera disciplinada, muy planificado, con una gestión por resultados, muy importante trabajar por resultados como si fuera el sector privado, y obviamente aplicando tus principios y valores, que esos sí son ya pues muy individuales, que eso no te los dan en la universidad, no te los enseña nadie, ni el profe, ni nadie. Esos vienen desde casa, desde el hogar, cuando el papá a uno lo regaña porque apareció con algo que no es de uno y se lo hace devolver. Los principios y valores y la ética en lo público es fundamental. Además, pues de una formación y unas capacidades para poder
liderar procesos en beneficio de un colectivo, ¿no? Que es la función del sector público. No sé si te queda claro. Sí, está bien, o sea, claro, depende del individuo, o sea, es de cada uno. Sí. Y bueno, y con tu trabajo ayudando con el financiamiento de todos los proyectos, ahí te das cuenta quién podría tener más inclinación hacia una mala decisión y querer beneficiarse solo, ¿cierto? Sí, claro. Yo te cuento, por ejemplo, una experiencia allá en el mismo Dagua. Cuando yo llego, el municipio es muy grande. Dagua, toda esta zona del Treita, el Cremal, el Carmen, todo eso es Dagua. Después del kilómetro 18 es Dagua, hasta casi Cisnero. Creo que es el segundo municipio más grande del departamento en extensión y va hasta Restrepo, Darién y por el otro lado La Cumbre. Es un municipio gigante, muy parecido al Valle del Cauca. Tiene unos centros poblados tan grandes o más que la propia cabecera, como el 30, el Cremal, mucho más grandes, o los Guerreros mucho más grandes que la propia cabecera municipal. Y en ese orden de ideas, pues tiene mucha gente de los estratos altos de Cali, que tiene sus fincas en el 30, en el Cremal, y que tienen la necesidad de pagar impuestos. Dagua tiene su oficina recaudadora de impuestos en la alcaldía propiamente, pero también había habilitado una oficina en la beneficencia del Bache. Una oficina donde iba el dueño de una finca y decía, necesito me liquide los impuestos, y si la cuenta le daba 3 millones de pesos, él los entregaba ahí y le daban un recibito manual. Imagínate eso se prestaba para lo que fuera. Cuando yo llego y empiezo a ver toda esa serie de inconsistencias en los procesos y en los procedimientos, dije, no, esto no puede seguir pasando, porque de hecho habían actos previos de corrupción. Es una de las metas que nos impusimos, fue modernizar la gestión tributaria. Y llamamos a los dos bancos que están en el pueblo, que es Banco Bogotá y Banco Agrario, y les dijimos, señores, ustedes administran los recursos del municipio, necesitamos que ya desarrollen junto con CBC, porque CBC es la que maneja todo el tema, la base predial, por llamarlo de alguna manera, la manejan ellos. Entonces hicimos un convenio, firmamos un convenio entre las 4 entidades, alcaldía, los 2 bancos y la CBC, y logramos hacer un desarrollo de software, de sistemas, y hoy la gente puede pagar en cualquier entidad financiera, sale la factura con código de barras, y lo que hace el banco es leer el código de barras, y el contribuyente tiene la tranquilidad que está pagando sus impuestos y que no se los no se van a perder como pasaba antes. Entonces logramos modernizar la gestión de lo público. Y hoy tú lo puedes pagar, si eres un dueño de una finca, no necesitas ir a Agua, lo puedes pagar en Banco Bogotá aquí, Banco Agrario, cualquiera de las entidades. Eso es gestión desde lo público. Ok, sí, ya entendí, listo. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Quién más nos tiene preguntas para Alejandra o Nora? Su historia, Buenas su tardes. Yo, profe. Bueno. Yo también. Bueno, vamos a dar la Dale tú palabra primero. a Gloria y luego a la compañera. Bueno, yo tengo una pregunta para Alejandra. Bueno, una pregunta no, o sea, sería como una, pero con varias cosas. Primero, o sea, ¿cómo hace la administración entrante para adaptarse al, digamos, al presupuesto que el alcalde anterior dejó y llevar a cabo como las metas para este año desde el punto de vista de su gobierno? Y segundo, ¿cómo hacen, o sea, ella como, ya que es la de género, cómo hace para que esas mujeres que hoy en día, o sea, existen todavía, son muy reacias, digámoslo así, para incluirla en la base de datos, digamos, por violencia, por todo lo que incluye lo referente a la mujer, y que se acerquen como para allá, ayudarles desde la gestión que ella está haciendo? Y también ahorita con lo encargado con lo del COVID-19, ¿cómo han logrado desde su desde su campo que esté haciendo ahorita, para llevarlo y que no afecte tanto, digamos, su gestión? Me gustaría que Alejandra me platicara sobre eso. Gracias. Bueno, este primer año, por lo menos en los primeros meses, siempre es el tiempo más complejo porque
porque pues siempre nos toca ejecutar el plan de desarrollo del gobierno inmediatamente anterior. Hay una cosa que generalmente sucede y es que los gobiernos, por acuerdo, bueno, pasa después, los presupuestos pasan al Consejo y el Consejo decide quién queda en cada uno, cuánto dinero queda en cada oficina o en cada secretaría. Respecto a la secretaría en la que yo estoy, que es Desarrollo Social, si el año pasado se manejaban 5.000 millones para todos los grupos poblacionales, este año nos quedaron 1.000 millones para 12 grupos poblacionales distintos. Solo eso ya nos deja en un lugar bastante complejo, porque quiere decir que nosotros no administramos la riqueza, sino que administramos la pobreza. O sea, somos una secretaría que administra sin recursos, que gestiona sin recursos. En el caso de mi oficina quedó por acuerdo municipal con solo 42 millones de pesos de funcionamiento para todo el año. ¿De qué manera uno puede hacer para que ese tipo de cosas no le afecten? Que ese dinero, así sea poco, o ese presupuesto, así sea poco, hay que gestionarlo de la mejor manera posible. Hay algo que se llaman recursos de funcionamiento. Y en los recursos de funcionamiento uno puede generar algunas contrataciones de personal técnico que sea adecuado para precisamente generar las misionalidades de cada una de las secretarías o las oficinas. Yo estoy trabajando con un equipo pequeño, pero supremamente técnico, y lo que ha generado eso es que exista una confianza por parte de las mujeres en la oficina. Por ejemplo, el año pasado se hicieron 42 atenciones psicosociales acá y jurídicas. Nosotros en 3 meses, por el voz a voz de las mujeres, hemos superado, solamente en COVID tenemos 62 atenciones psicosociales y jurídicas, y entre los 2 primeros meses cumplimos 49. Es decir, en menos de 3 meses hemos superado el número de atenciones que se tenían el año pasado. Tenemos más de 20 casos en seguimiento de ruta de atención, y esto lo que hace es que las mujeres empiecen a generar un voz a voz respecto a lo que la oficina ofrece, que quizás antes no sucedía. Entonces, no tendremos un equipo muy grande, pero gestionamos, a pesar de tener que hacerlo desde un presupuesto muy mínimo, gestionamos diversas cosas. Por ejemplo, el convenio que estamos gestionando ahorita con Human Rights es un convenio en el que nosotros apenas ponemos en principio 25, 26 millones de pesos, pero ellos en los 3 años nos van a dar casi 1.500 millones de pesos. En otras cosas que no son necesariamente presupuesto en dinero, sino en acompañamiento jurídico, acompañamiento psicosocial, casa de paso, etcétera. Ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que lograr. Eso se hace, vuelvo y repito, con la confianza de lo público. Hay 3 cosas que son fundamentales cuando se trabajan específicamente las políticas sociales, y es, primero, tener un conocimiento adecuado sobre la política pública que está funcionando, en este caso la política pública de mujer, cuáles son sus ejes y a qué de esos ejes les vas a apostar, pero también cuál es la instancia ciudadana que va a acompañarte. En este caso, la instancia ciudadana, en el caso de mi oficina, es la Mesa Municipal de Mujeres. Si se logra un buen desarrollo con la Mesa Municipal de Mujeres, ahí están todas las lideresas del municipio. Y las lideresas son las que se encargan de a las organizaciones de base y a las mujeres de sus corregimientos, veredas y barrios, pues expresar qué es lo que está haciendo la Oficina de Equidad. En términos específicos del COVID, a nosotros nos preocupaba una cosa fundamentalmente, y es que en confinamiento las mujeres son mayores víctimas de violencias basadas en género, porque claramente pues conviven 24/7 con su agresor, y eso implica que se iba a aumentar el número de violencias. En efecto, sí está sucediendo, es decir, hemos tenido más atenciones jurídicas ahora que los 2 meses anteriores. Sin embargo, logramos hacer algo sin necesidad de dinero, porque ya teníamos una plataforma digital que lo que hicimos fue cambiarle su misión. Es una plataforma que se llama Jamundí Te Acompaña. Mediante un convenio con los organismos de socorro logramos que 8 voluntarios psicosociales más las psicosociales de la oficina atiendan 24/7 las mujeres víctimas de violencia,
y se les genere atención jurídica, atención psicosocial, en este caso ya en términos virtuales, telefónicos y por medio de un chat. En ese sentido, el COVID para nosotros se ha convertido pues en un gran reto porque sí tenemos casos, por ejemplo, hay solamente en esta época por confinamiento son 3 casos de intentos suicidas por parte de mujeres por confinamiento, son cosas que tenemos que atender, pero al mismo tiempo nos ha permitido con ese presupuesto que es mínimo, o sea, estamos hablando de 42 millones de pesos para un año entero, que fue lo que nos dejaron, convertirlo en algo que pudiera impactar una cantidad de mujeres mayor. Esto también cabe decirlo, solamente durará hasta que podamos empezar a implementar nuestro propio plan de desarrollo. ¿Qué es importante respecto a la implementación del plan de desarrollo anterior? Que la impronta se la pones tú mismo. Es decir, nosotros tenemos un criterio técnico y misional sobre cómo queremos manejar la oficina. Independientemente de que la meta de producto que hayan puesto en el plan de desarrollo anterior diga 5 capacitaciones en violencias basadas en género, ahí te están diciendo qué hacer, pero no te están diciendo el cómo. El cómo lo estableces tú y lo estableces desde tu enfoque de gobierno y desde el enfoque de gestión pública que le quieras dar. Entonces, en nuestro caso, eso es lo que hemos hecho. Trabajar con el plan de desarrollo anterior, pero dándole nuestra personalidad. Y nuestra personalidad se establece en las metodologías de la planeación que establecemos para poder lograr esas metas, no como ellos las venían manejando, sino como nosotros pensamos que se debe generar pues, para mejorar precisamente las atenciones a las mujeres. No sé si con eso logro contestarlo, pero... No, Alejandra, o sea, me contestaste, me parece muy interesante tu punto de vista y ya me parece que es muy interesante el ver cómo, o sea, tu nuevo gobierno ha hecho muchas cosas que de pronto un gobierno anterior logró, pero digámoslo en 4 años y cómo adaptarse a las circunstancias de la actualidad es muy interesante y me parece muy bien y espero que lo sigas haciendo. Yo sé que sí, te felicito por tener esa mentalidad tan abierta para hacer cosas nuevas y que sean de gran impacto para nosotras las mujeres y sobre todo en estos momentos que nuestra actualidad vive pues una pandemia que pues hace mucho tiempo no pasaba, hace como más de 100 años, entonces es algo como, es un reto para no solamente para tu municipio, sino para todo Colombia, entonces me parece muy interesante y muy chévere que estés con esa actitud y que lo lleves a la práctica. Muchas gracias. Ahí yo quisiera preguntarle a Nora, qué pena, si ellos establecieron algún plan de acción específico COVID, porque en pandemia tenemos un instrumento nuevo de gestión pública, que es entramos o no entramos en emergencia, eso lo decide cada municipio, y en esa emergencia, cómo se va a atender pues toda la crisis humanitaria, y qué perspectiva le vas a dar, si es más alimentaria, si más social, bueno, en fin, cuál es casi que el enfoque de lo público que se le está dando en cada municipio a la atención. Nosotros hemos tenido una atención muy basada en la prevención, precisamente por la falta de recursos, pero también muy basada en la atención psicosocial en términos de lo que requerimos para nuestros grupos poblacionales. Sí, nosotros pues nos acogemos al decreto nacional por el cual se decreta la emergencia sanitaria. Inmediatamente se empiezan a adoptar todas las medidas, todos los decretos nacionales y los diferentes protocolos que ha venido sacando el gobierno nacional y los hemos venido adaptando a la realidad del territorio. Básicamente, por decirte un ejemplo, el plan de desarrollo. Nosotros estamos en plena fase de formulación de nuestro plan. Hacíamos reuniones en las 22 comunas y en los corregimientos. Las reuniones se suspenden, pero colgamos nuestro plan de desarrollo en la página web. Hemos hecho más de 60 reuniones virtuales con líderes, lideresas, representantes de la sociedad civil, empresarios, tratando de buscar que el proceso no se pierda, o sea, que siga dinámico como usted tenía, y obviamente pues cambian los enfoques, no solamente por la directriz del orden nacional y la propia visión que del tema tiene el alcalde, pues que tú sabes que es un médico y que tiene pues un conocimiento del tema y de todo lo que se debe hacer desde el punto de vista sanitario y clínico, sino también por los propios líderes sociales que nos han pedido
todas las actividades enfocarla en el tema de la atención de la pandemia. Nosotros estamos trabajando básicamente dos temas, que son el tema sanitario, ¿sí? Fortaleciendo la red de salud, haciendo los programas de atención, no solamente de prevención, sino de atención como total, y el tema social. Esos son los dos enfoques, el tema sanitario y el tema social, porque pues hay una realidad y es que el confinamiento lleva a que la gente tenga que estar en sus casas, mucha gente vive el día a día, esa es la realidad de la ciudad, y pues se puede entrar en crisis desde el punto de vista social. Entonces tratamos se han habilitado líneas de atención, se han habilitado páginas web, se han habilitado aplicaciones para los diferentes temas de deporte, temas de salud propiamente dichos, temas de las ayudas sociales, de cómo la gente pueda estar enterada de cada una de las decisiones que va tomando el gobierno. Pero básicamente son esos los dos enfoques, el tema sanitario y el tema social, de contención de una crisis social. Bueno, no sé, ¿te queda claro alguna duda? Por ejemplo, no sé si Armando le pueda complementar la respuesta a Alejandra en el tema que tengo una relación directa, que son las políticas públicas. Nosotros estamos llevando en nuestro plan de desarrollo la necesidad de fortalecer el tema de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el tema de discapacitados, que tiene un problema pues complejo, y el tema, y estamos impulsando la política de desarrollo económico, que si bien apenas fue aprobada recientemente, pues recientemente hablo del año pasado por el Consejo, queremos poder implementarla rápidamente y estarla evaluando para mirar qué tan efectiva ha sido la misma y poder atender toda la contingencia que se viene económica, porque pues para nada es un secreto que la economía va a quedar bastante sentida. En el tema de políticas públicas estamos enfocados en esas tres. Sí, hay una particularidad y es que dentro de la gestión de lo público, en su momento lo mencionaba Alejandra, hay una normatividad y esa normatividad no solamente es para la ejecución de recursos, presupuesto o la manera de operar ciertos procesos, sino que también hay una normativa, en este caso una legislación del orden nacional, que también exige, como hablaba Alejandra en su momento, un cumplimiento de unas políticas públicas que vienen desde algún ministerio. En este caso, con la emergencia social que implica la pandemia del COVID-19, pues obliga a que todas las instituciones del Estado, en estado de alerta o en estado pues de emergencia, funcionen sin violar esa normativa. Y aquí hay una rueda suelta que precisamente así es importante: el control de la ciudadanía, la participación, la ética pública de los funcionarios y la buena articulación con organismos de control y vigilancia que permitan pues que se pueda ejecutar esas ayudas, porque en algunos momentos hay que hacer ejecución de recursos que están destinados a una finalidad, toca ajustarlos a la emergencia económica y de salud en este caso. Y eso ha llevado a que, como ustedes han visto en noticias, pues hayan denuncias como la que hay ahora en Arauca, con la alcaldía de Arauca, la gobernación del Chocó, donde salen contratos de miles de millones de pesos para vainas que uno dice que no son justificadas para atender una emergencia, o que sí se justifican, pero que están abusando pues de su poder de lo público, mientras que el caso que hablaba ahora Nora y la experiencia que nos ha compartido Alejandra evidencia de que sí hay unos protocolos y unos procedimientos que están efectuando por exigencia del orden nacional, también por exigencia de los organismos de control y de vigilancia, y que uno lo que hace es ajustarlos frente a la realidad y capacidad del municipio, ¿no? Y ahí es donde empieza uno a evidenciar esa ética pública de que sí hay gobiernos que están trabajando para cumplir su finalidad, que es servir a la sociedad, frente a otros casos, como hemos visto en noticias en otros departamentos y municipios, que están pues evidenciando abusos de autoridad y de recursos. ¿Quién más iba a hacer preguntas? Hay otra estudiante que iba a hablar cuando Gloria empezó. Yo, profe. Adelante.
Pues tenía una pregunta también para Alejandra muy parecida a la que hizo Gloria, que estaban haciendo con respecto pues a las mujeres ahorita en la cuarentena, que han salido muchísimos casos de violencia como tal, pues ella ya nos dio como, nos respondió esa parte. Y también otra pregunta que me surge es el tema de los venezolanos. Las mujeres como tal, las que están embarazadas con tantos niños en la calle, ¿se está haciendo algún plan con esas familias en específico o es en general o todavía no los han tenido en cuenta? Porque pues son niños, mujeres en embarazo que están pues en la calle todo el tiempo, igual ahora con todo este pues el clima, ¿qué se está haciendo respecto a ello? Bueno, acá un poco voy a referirme a algo que ha mencionado Nora desde el principio y son las funciones. Generalmente nosotros tenemos las funciones marcadas por misionalidad, por secretaría y por oficina. Un poco para los que son de Cali, comprendan la analogía, una oficina es lo que en Cali sería una subsecretaría. No está a nivel de secretaría, sino de subsecretaría. Lo que pasa es que es oficina o subsecretaría de acuerdo casi que al nivel o la categoría de municipio que sea cada quien. Ese tema específico, hay temas que le corresponden a la Secretaría de Desarrollo y hay otros temas que ya no corresponden a desarrollo, sino que corresponden a gobierno. En este sentido, el tema de la migración, principalmente migración venezolana, corresponde a la Secretaría de Gobierno. ¿Qué es lo que se ha hecho desde allí en unión con Secretaría de Desarrollo Social y Oficina de Equidad de Género para la Mujer? Hay un censo de familias y mujeres venezolanas. La ley estipula que el niño venezolano tiene igual prevalencia de derechos como cualquier otro niño colombiano, es decir, tiene acceso a educación, a salud, etcétera. Entonces, ahora hay un programa que es un programa a nivel nacional, que es el PAE, donde se le da la alimentación a los niños en los colegios, que es lo que decidió el gobierno nacional, que cada municipio debía tomar ese dinero de alimentación y ahorita pasarlo como mercado. En nuestro caso no fue mercado, fueron bonos a todas las familias de los niños porque teníamos otro problema encima y es, no solamente la mamá está siendo maltratada, sino que además los niños pues no tienen comida porque antes se alimentaban en la escuela y ahora pues estando en confinamiento no van a tener cómo alimentarse. En ese sentido, todos los niños venezolanos escolarizados, sus madres recibieron, como cualquier niño jamundeño, nacido o raizal o de adopción, recibieron su bono PAE. También abrimos otra cosa que se llama el formulario de la confianza. En el formulario de la confianza lo que hicimos fue una pregunta, una encuesta de caracterización para ayudas humanitarias y en esa encuesta se hacían unas preguntas específicas donde estaba incluido si se era o no se era venezolano, porque tenemos específicamente un llamado de la Defensoría del Pueblo a decir que los venezolanos deben recibir ayudas humanitarias y a ellos les hemos dado de acuerdo a cómo han llegado las solicitudes por el formulario de la confianza. La otra cosa que se hizo es, a partir del censo que tiene la Secretaría de Gobierno de la población venezolana, pues establecieron quienes no tenían acceso a mercados, pues se les daba el bono. El bono solamente puede canjearse por artículos de primera necesidad, o sea que así también estamos evitando que se gasten la plata de los niños en, no sé, cigarrillos u otras cosas que quizás no son necesariamente para ellos. Sí tenemos un problema ahí y ahí, digamos, tenemos un hueco que debemos nosotros como administración ver cómo vamos a sanear los próximos meses, y es que Jamundí no tiene ningún tipo de casa de acogida para ninguno de sus grupos poblacionales. No hay casa de acogida para mujeres, no hay casa de acogida para migrantes, no hay casas de acogida para población habitante de calle, y en este momento un tema que se ha venido encima y que ha sido un efecto bola de nieve en todo Colombia, no solo para nosotros, la población desalojada. ¿Quién es la población desalojada? Los que vivían de arrendamiento, que por no tener cómo pagarlos, pues simplemente los echan a la calle porque no están respondiendo pues por esos contratos de arrendamiento. Debido a que nosotros no tenemos esas casas, lo que hemos hecho es establecer campañas muy persuasivas para que la gente entienda, en el caso, por ejemplo, de la población venezolana y de los desalojados, que no se puede desalojar, que va en contra de la ley, que va en contra del código de policía y que
un desalojo te puede costar más de 900.000 pesos de multa, entonces así lo que hacemos es evitar que la gente desaloje. En vez de esperar a que la gente lo haga, pues evitamos antes que suceda el hecho. En los casos de las 2 o 3 familias venezolanas que teníamos habitantes, que estaban no son habitantes de calle, pero estaban en situación de calle, porque los tomó la pandemia, son caminantes, es como la nueva categoría social que se usa, y los tomó la pandemia en calle jamundeña. Se estableció un convenio con una junta de acción comunal para que nos prestaran la caseta de la junta y pudieran ellos estar allí. Y por ahora también estamos estableciendo algunos contratos de ayuda humanitaria en plan de marco de acción COVID para poder establecer para aquellos que no tienen posibilidad de hacer su propia comida y un mercado no les serviría, pues entonces que puedan tener alimentación caliente diaria. Eso lo hacemos principalmente con adultos mayores que viven solos y no pueden cocinar, entonces se les da desayuno, almuerzo y media tarde, y se está ahorita haciendo otro contrato, está saliendo otro contrato que lo que va a hacer es precisamente trabajar con las personas que todavía siguen en habitabilidad en calle, darles comida diariamente. Eso es como en términos generales. Además, tratar de actuar en conjunto, es decir, acá el gobierno no está alejado de desarrollo social, todo lo hacemos juntos, todo lo pensamos en términos interseccionales, y eso también implica que tenemos muchas mesas de trabajo en este momento virtual, pues para hacer estrategias cuando van apareciendo estas problemáticas, porque también sería complejo decir que, o incluso deshonesto decir que todo no lo pensamos desde el principio. La pandemia nos cogió a todos sin saber cómo afrontarla. Y a partir que han ido apareciendo los casos, pues vamos haciendo esas estrategias para poder subsanarlos. Muchísimas gracias. ¿Qué harían en el caso, si de pronto lo han tenido, en el tema de ahora que nos comentaste de la acogida, si una mujer la está maltratando su esposo en la casa y todo el proceso jurídico que se demora y sabiendo pues la situación, ¿tienen un lugar para esas mujeres o simplemente ahí cómo lo manejan o se llevan al tipo a la cárcel? No sé, o sea, ¿cómo están manejando eso en el momento? O si les llegara a pasar, ¿qué harían ahí? Porque si la señora no tiene para dónde ir. Bueno, incluso en COVID, las únicas, de las pocas instituciones del Estado que no pueden dejar de trabajar, y eso lo sacó por resolución el gobierno nacional, son las comisarías de familia. Así que si hay un caso específico de violencia de género en confinamiento, comisaría de familia debe recibirlo. Lo que nosotros hacemos es actuar por algo que se llama gestión por oficio. La gestión por oficio implica que si el caso nos llega primero a nosotros somos algo que se llama el primer respondiente. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier institución del Estado que reciba por primera vez, no importa si tiene o no tiene que ver con la ruta de atención de víctimas, de mujeres víctimas, si recibe por primera vez el caso de la mujer, esa institución debe activar la ruta. Otra de las cosas que se debe hacer, en realidad la casa de acogida no solamente en Jamundí, sino en toda Colombia y en el mundo debería ser la última opción para las mujeres, porque la casa de acogida implicaría desvincularlas de sus redes familiares y de apoyo social y comunitario. Lo que se debe hacer y que por norma se tendría que hacer es que es el victimario quien sale de casa, no la mujer. Y así lo establece nuestra normatividad y la ampliación de derechos que hemos logrado. Y un poco eso es lo que hacemos nosotros, dar conceptos jurídicos para que se sepa cómo se debe actuar en estos casos. Dado el caso que el hombre no quiera salir, pues se establece, se abre directamente la ruta para que se restablezcan los derechos de la mujer. Y dado el caso específico donde definitivamente la mujer está en riesgo de feminicidio, ahora lo que hemos establecido es un convenio para poder mandarlas a una casa de acogida que no es aquí en Jamundí, pero nosotros sí las mandaríamos para Tuluá, que es donde está en ese momento la casa de acogida. Vuelvo y repito, lo importante en estos casos de violencia es primero agotar las otras medidas, es decir, llegar a una casa de acogida no es algo bueno, de hecho sería lo último que tenemos que hacer nosotras. Lo primero que tenemos que establecer es cómo sacar al victimario del lugar
no cómo nos revulneran a nosotras sacándonos de nuestro entorno. Y eso es una de las cosas en las que más estamos allí trabajando constantemente. Súper, muchísimas gracias, Alejandra. Muy bien, ¿quién más tiene alguna pregunta para las invitadas sobre gestión pública, sobre su experiencia, dudas sobre cómo se hacen las cosas? ¿Qué es eso que siempre quisieron preguntar? Pero yo tengo una pregunta en este caso para la señora Nora. Sí, adelante. Referente a Cali, pues yo vivo cerca a Cali y o sea, y me interesa pues saber, ya que están diseñando en este momento el plan de desarrollo de los próximos 4 años, me gustaría saber cómo han contemplado, debido a la situación de la pandemia, bueno, lo que ya conocemos todos, cómo han, o sea, qué han podido modificar o si lo van a modificar dependiendo sobre las obras que Cali ya llevaba, pues, digamos, adelantadas, como las troncales del Mío, todo eso referente como a infraestructura, como la salud, o sea, qué impacto tiene, digamos, este momento de pronto en la planeación de los siguientes 4 años. Me gustaría que me compartiera de pronto un poquito cómo han ido pensando algo, porque pues igual están diseñando un plan de gobierno y pues tienen que ir, supongo, no sé por qué no sé el tema, que han ido como una visión hacia esos 4 años teniendo en cuenta el impacto de la actualidad. Bueno, sí, te cuento. Pues el plan de desarrollo es un proceso que viene desde el inicio de este gobierno. Él ha venido teniendo, básicamente, el plan se estructura sobre 5 ejes. Hay una última versión que la puedes consultar, que está colgada en la página web de nuestro organismo. Tú te metes a www.alcaldiadecali.gov.co y consultas planeación municipal y ahí está el plan de desarrollo. Y puedes encontrar cada una de las líneas de acción y el marco sobre el cual pues se está construyendo. El plan tiene 4 dimensiones y una de las dimensiones se llama territorio sustentable, la otra es competitividad sostenible, la otra vida colectiva incluyente y solidaria y el otro gobierno abierto a la ciudadanía. Y tiene unos proyectos que el alcalde lo ha denominado proyectos movilizadores, que son varias de las obras que tú estás preguntando. Esa era la versión pues inicial que se tiene, pero como lo dije recientemente, con el tema de la pandemia, pues han habido unos cambios y el enfoque está siendo concentrar gran parte por solicitud de los grupos sociales y los líderes y lideresas, concentrar gran parte de la inversión en el tema sanitario y de atención y de todo el tema social. ¿Qué va a pasar con los proyectos? No te sabría decir. En la versión inicial que está colgada en la página web nuestra, ahí están. Son varios los proyectos, creo que son como 23 proyectos, no tengo el dato exacto, 23 proyectos movilizadores y entre esos hay varios de infraestructura. Pero el tema de la pandemia está haciendo que se cambien ciertas prioridades. No quiere decir que no se vayan a atender. El alcalde ha sido claro y ha dicho que una de las formas de reactivar la economía es no afectando ni los empleos públicos ni las inversiones sociales que pueda hacer el gobierno. Pero hay una realidad y es que nuestro sistema de salud tiene grandes limitaciones y que esa debe ser la prioridad de la inversión en este momento. En el caso particular de nosotros como planeación, nosotros tenemos a cargo varios proyectos este año, proyectos de inversión grandes, complejos, a los cuales se les hizo una reducción de recursos justamente para atender la contingencia. Entonces, decirte exactamente qué pueda pasar con los proyectos, no te lo podría decir en este momento porque el plan de desarrollo está siendo justamente elaborado y debe estarse ya terminando en lo que resta del mes y ya sabremos cómo va a quedar finalmente el plan de desarrollo con todas las modificaciones por la pandemia del COVID. Ah, ok, no, o sea, yo lo preguntaba no era tanto por sí, o sea, lo que estamos viviendo obviamente va a afectar todo económicamente y
socialmente, sino que lo preguntaba era pues que pues como que han pensado, digamos, si llegara a pasar, o sea, el COVID se acaba en 3 meses, o sea, como una posibilidad. Entonces yo más que todo lo preguntaba por eso, en un caso de que eso se lograra mitigar antes de, digámoslo así, pero no, igual eso también es muy prematuro porque pues es algo muy inestable, Yo digámoslo te así. podría Entonces, decir que por este año van a ser pocas las obras de inversión que se puedan ejecutar. Hay que ver cómo se termina comportando la curva, la curva de contagios y todo el tema pues sanitario, y ya podrán hacerse ajustes. Pero este año las obras de infraestructura, hay algunas que van a continuar que se consideran prioritarias, pero en su mayoría el gran componente, el gran paquete de inversión que se tenía previsto va a ser prorrogado. Es lo más seguro. bueno, listo, sí, claro, y hay prioridades, ¿no? Que en este Sí, caso la salud. sí. No, me parece muy interesante tu respuesta, o sea, muy acorde a lo que tenía pensado, porque pues, o sea, Pero podemos si tener, quieres algún detalle de las obras, de cuáles, es muy importante. El plan de desarrollo tiene una característica y es que tiene 4 dimensiones, y las 4 dimensiones están articuladas como por, creo que son 20 y algo de proyectos movilizadores. Los proyectos movilizadores son esas grandes apuestas de ciudad que tiene el alcalde y que en su mayoría son obras de infraestructura física, ¿sí? Como el tema del mío, el tema de toda la infraestructura vial y de movilidad que requiere la ciudad. Y eso lo puedes consultar, todo el detalle lo puedes consultar en la página web nuestra. Ahí está para mayor seguridad y precisión de la información. bueno, listo, gracias, sino que pues quería escuchar era como tu opinión, porque pues tú tienes más conocimiento y digámoslo así, trabajas desde, o sea, ese es el núcleo de alguna forma de los proyectos y interactúas con ellos, es la palabra es Sí, más adecuada. Entonces, ajá. pues quería saber cómo para que nos recrearas un poquito, pues cómo están planteando eso, entonces para que lo compartieras con mis compañeras y conmigo, entonces era más que todo eso. Muchas Ah, gracias por tu atención y gracias por tus respuestas. Me bueno. parece muy interesante tu manera de manejar tu rol allá en la alcaldía, entonces me parece muy chévere y me parece muy bien, gracias. A ti, con gusto. Bueno, señora. Bueno, vamos a dar espacio para una última pregunta, que por tiempo pues no vamos a alcanzar a darle la palabra a todos. ¿Quién quisiera hacer una última pregunta frente a la participación de Alejandra y Nora? Bueno, entonces vamos a continuar. Pues parece ser que no hay tanta participación. Lo primero, retomando la presentación de hoy, es, insisto, agradecerle a Alejandra por toda su activa participación, su confianza, por aceptar la invitación. Sé que es tiempo que están dejando de dedicar a sus labores en la entidad, en este caso en la alcaldía, pero agradezco valiosamente también sus aportes a estos temas tan teóricos que a veces uno como estudiante no dimensiona, y que parte del propósito de este encuentro era ese, que conocieran de primera mano experiencias de desarrollo de gestión en lo público a partir de personas que no son propiamente conocidas como los caciques o varones de la política tradicional. Igualmente agradecerle a Nora Elena, también pues gran amiga y a quien estimo por igual. Su recorrido y trayectoria pues le ha dado una visión y una experiencia a lo público muy valiosa para este tipo de encuentros, pues este tipo de espacios para estudiantes que vienen de una formación académica propia de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Javeriana, y que la intención es que su espectro profesional pueda ampliarse, viendo en el sector público pues un escenario donde puedan fortalecer y crecer profesionalmente, como lo ha sido pues, la historia de cada una de las invitadas, la trayectoria de Nora Elena, la experiencia de Alejandra. Creo que ya para cerrar, pues voy a darle la palabra a Alejandra y a Nora, ya como para hacer un cierre de su participación, y después ya
A modo de conclusión y cierre, una recomendación que ustedes tengan para darle pues, a estos futuros profesionales, porque la gran mayoría de ellos en menos de un año ya estarán recibiendo su diploma como profesional. Ok. Bueno, yo quisiera aprovechar la oportunidad para decirle a los estudiantes que el tema de lo público nos debe interesar a todos. Si queremos construir un mejor país, si queremos un futuro mejor para todos, debemos apropiarnos de él, debemos tener un rol activo dentro de el ejercicio de lo público y es no solamente desde el voto ciudadano al elegir un determinado programa de gobierno que seguramente se va a convertir en un plan de desarrollo y en unos proyectos que se van a traducir en beneficio para la sociedad, sino desde de también incorporarse desde el rol en que puedan estar, votando, pero también si tienen la oportunidad de participar, el sector público necesita gente competente, gente eficiente, gente con talento, con habilidades, gente gerencial que pueda mostrar resultados, porque en últimas lo que se buscan es verdaderos impactos a las diferentes problemáticas que se tienen. Entonces yo creería que el futuro es de los jóvenes y ustedes son, pues están saliendo, están con toda la preparación, con todas las competencias, con todas las habilidades. Es un reto poder estar en lo público, es poder trabajar al servicio de todos. Y si deciden estar en lo privado, pues también respetable, eso depende del enfoque que cada uno tenga, pero la invitación es a que hagamos, a que construyamos país y que hagamos un mejor futuro entre todos. Bueno, y en mi caso, siguiendo mucho también la idea de Nora, creo yo que es importante que nos deshagamos de un mito, y el mito es que hay dos esferas, una privada y otra pública, y que nos dedicamos a una cosa o a la otra, porque todo es público, así no todo sea sector público. Solo les invito a reflexionar qué es lo que está pasando con el sector empresarial, ya sea grande, pequeño, mediano, actualmente en un mes de COVID y cómo un mes de pandemia ha afectado precisamente eso privado en lo que muchos de nosotros hemos pensado que debe estar nuestra vida. O sea, muchas veces decimos, yo lo que quiero es ser empresario o yo lo que quiero es tener mi propio emprendimiento y resulta que en última siempre terminamos dependiendo de la toma de decisiones de quienes están en lo público. Entonces, un poco deshacernos de esta falsa dicotomía. No existen dos mundos, existe uno y existe un mundo que regla otro. El mundo público regla el privado, genera normas para el mundo privado y eso implica también que entrar al mundo público nos permite a nosotros la posibilidad de generar esas normas, ya sea en un ámbito municipal, como en el caso de Nora y mío, o en un ámbito departamental o nacional para los que quieran llegar a otros, pues a otros niveles de la gestión de lo público. Invitarlos también a que independientemente de que este sea o no su lugar laboral, que es respetable y eso dependerá de lo que cada quien decida en términos humanos y también políticos, profesionales y académicos, sí siempre estemos pendientes de cómo generamos una cogestión de lo público en términos de nuestro ejercicio propio de la ciudadanía. Un poco lo que les ha dicho Nora hoy es, lean el borrador del plan de desarrollo, porque es que ahí es donde está el dinero, y ustedes que están en una escuela económica, pues allí es donde vemos cómo se van a gastar los dineros de todos y de todas durante los próximos 4 años. ¿En qué se va a invertir? ¿Cómo se va a invertir? ¿Qué es eso a lo que se le va a dar prioridad? ¿Qué se va a quedar relegado? Y ese plan es esa hoja de ruta. Participar en lo público implica que podamos decidir también sobre cómo se invierten nuestros dineros, porque cada uno de nosotros, incluso ustedes pagando la matrícula universitaria, ya están invirtiendo estampillas y esas estampillas le están dando un dinero al funcionamiento de las administraciones.
Entonces, la invitación sería esa, la reflexión un poco sería esa, independientemente que sea o no un lugar laboral, siempre será un lugar ciudadano, y ciudadanos somos todos, y como ciudadanos somos todos, es importante que todos conozcamos cómo se está manejando esta administración o las administraciones de las que hagamos parte. El ejercicio de la responsabilidad y de la ética implica conocer qué hacen nuestros gobernantes, aplaudirles cuando hay que hacerlo, pero también generar veedurías y control social cuando están haciendo las cosas mal. Conocer esos mecanismos de participación ciudadana que generan una reivindicación de nuestros derechos, los derechos de petición, las tutelas, etcétera, y poder estar muy claros en qué es lo que nosotros queremos, pensando siempre en algo que también Nora les ha nombrado mucho hoy, es el bienestar general. Esta posibilidad de pensar en términos colectivos y no individuales respecto a qué es lo que nos va a ayudar a todas y a todos. Muchísimas gracias también a ustedes por escuchar y por estas 2 horas de tertulia, y Armando por la invitación. Igualmente, Armando, muchísimas gracias por la invitación y pues despedirme de los estudiantes deseándoles que les vaya muy bien y que se interesen de verdad por lo público y que entre todos construyamos y hagamos un mejor país. Así es. Bueno, le agradezco enormemente a Alejandra, a Nora la participación hoy. Espero los estudiantes pues se lleven de acá algo, ojalá todo, pero si no por lo menos algo que sume a ese proyecto de vida, una idea, una duda, un consejo, algo que también encuentren en estos temas pues mayor interés para generar debate. Para finalizar la clase de hoy, yo les había dicho al inicio del semestre, pues cuando se presentó el calendario del curso, que una de las notas de evaluación sale producto de este ejercicio. Entonces yo les voy a dejar a ustedes, estimados estudiantes, en su plataforma virtual, esta presentación que han visto hoy, y van a poder encontrar en la última diapositiva 5 preguntas que ustedes van a responder y me las van a entregar en un trabajo escrito, como siempre hemos trabajado. Vamos a hacer un trabajo de 5 páginas de máxima extensión, 5 páginas, donde den respuesta a estas 5 preguntas. Entonces, ya podrán ustedes encontrar estas preguntas en la presentación de la clase, que ya estará colgada inmediatamente terminemos esta sesión para que puedan hacerlo. La fecha de entrega del trabajo es para el 11 de mayo, así que prácticamente tienen 15 días o un poco más para hacerlo sin afanes y sin ninguna duda o problema. ¿Listo? Entonces vamos a finalizar nuestra sesión de hoy. Pues además agradecerles a todos su asistencia. Insisto, Alejandra y Gloria, a ustedes de corazón les agradezco enormemente haber aceptado la invitación. Aquí está los datos de correo si alguno de ustedes quiere en un futuro decirle, oiga Alejandra, yo quiero hacer algo, indíqueme cómo, yo quiero aprender más de este tema, o con Nora, ¿qué es eso de las políticas públicas, cómo funciona? Y ustedes puedan pues, iniciar allí un camino de ampliar su conocimiento. Frente al trabajo, es un trabajo individual, así que espero pues les vaya muy bien. Ya para cerrar, entonces, no sé si alguien quiera una conclusión final o ya terminamos suficiente por hoy. Profe, una pregunta sobre el trabajo. parciales. Sobre el trabajo hablamos, luego estamos terminando la conferencia, estamos cerrando el espacio. No hay cierre, preguntas finales, conclusiones de este ejercicio de hoy. Pues, profe, a mí me pareció muy interesante que 2 personas que ya tienen tanto conocimiento digamos, en cómo se administra un plan de gobierno, o sea, cómo se hace todo el proceso, o sea, y que nosotros de pronto no tenemos ningún conocimiento de eso, solamente lo que tú nos has explicado, o sea, lo digo en mi caso,
Entonces me parece muy interesante que compartan sus experiencias con nosotros, porque muchas veces lo que siempre he dicho, desde hace tiempo que estamos viendo esta materia, que pues tenemos pensamientos erróneos de la gestión pública, o sea, que van y digámoslo ya, o sea, uno muchas veces ve y piensa que solamente dice sentado en un escritorio y ya, y que hay de niñas lindas o niños lindos y que no hacen nada, o sea, uno piensa que de pronto no, o sea, que las cosas no se ven, pero mentiras que se ven, sino que paulativamente, entonces, sino que es mucho desconocimiento y ignorancia de nosotros. Entonces, cuando no participamos, entonces opinamos de cosas que no conocemos. Entonces, me parece muy interesante que dos personas con tanta trayectoria nos den su punto de vista, nos instruyan en cosas que están viviendo y nosotros tenemos el conocimiento. O sea, me pareció muy interesante la conferencia porque aclaró, digamos, muchas dudas de lo que tú ya nos has ido enseñando poco a poco durante Dime. todas las clases. Entonces, es muy Ah, ya se la interesante. mandé, ya. Muchas gracias a las Sí. invitadas porque pues despejaron muchas dudas de las que teníamos y ya desde un punto ya de experiencia. Entonces, pues muy Ah, interesante bueno, para yo mí en mi acá caso. mañana miro en el correo. Gracias. Y yo acá miro en el correo. Sí, Gloria. Ok, con todo gusto. Bueno, Bueno. entonces le agradezco a Gloria la intervención final. Vamos a finalizar. Alejandra y Nora, muchas gracias por habernos acompañado. Es un gusto verlas, así sea a la distancia. Prometo seguirlas llamando a molestar. Muchas gracias Gracias, por su Armando. participación. Gracias, Armando, a ti por la invitación, a los estudiantes por haber acogido la convocatoria. Alejandra también por las experiencias en su municipio. Saludos. Igualmente a todas y a todos, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a encontrarnos en otros espacios. Claro que sí. Muy bien, ya entonces ahora sí resuelvo dudas de los trabajos. El trabajo final, perdón, el trabajo de la conferencia es de manera individual, es un trabajo escrito de 5 páginas, respondiendo las preguntas que están en la presentación. Y la evaluación del segundo parcial ya está colgada en la página. Esta evaluación está ya publicada la nota y ya en su momento le enviaré por correo a cada uno de ustedes pues, la rúbrica de cómo se evaluó. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta, damas y caballeros? Entonces, el trabajo de esta conferencia, ¿esta nota dónde vendría? Es una nota exclusivamente para esta conferencia. Profe, yo tengo una pregunta sobre el trabajo. ¿Se responden las 5 preguntas, digamos, individuales o se hace un ensayo como...? Pues las dos opciones son válidas, como te sientas cómodo, lo importante es que haya respuesta a las preguntas. Si tú te sientes cómodo haciendo un escrito de largo, bienvenido sea. Si quieres responder pregunta por pregunta a modo de cuestionario, también es bienvenido. Listo, profe. Muchísimas gracias y muchas gracias a las invitadas. Bueno. Profe, entonces habría ese tercer parcial, ¿no? O sea, esta conferencia sería otra nota. Esta es otra nota, ya después tenemos el parcial final, es correcto. Ah, ok, porque yo había visto que había un 10% de talleres, algo así, entonces también te quería preguntar eso. Ese 10% es este trabajo. Ah, ok, listo, sí, esa era mi duda. Así es. Dale, profe. Listo, perfecto. Profe, disculpa, ¿en qué parte está la nota? Es que estoy revisando y no aparece la... Ahí toca ya tú en calificaciones. tu portal del estudiante, yo no sabría decirte bien, pero yo las publico en el sistema de notas. Listo, profe. Profe, pero entonces esta conferencia queda grabada toda, de principio a fin, para volverla a escuchar. No, a ustedes les va a quedar disponible las diapositivas y para que puedan tomarle ahí las preguntas solamente. Por eso es importante su asistencia. Ah, ok. Bueno, chicos y chicas, entonces nos vemos el próximo lunes para empezar a hablarle modelo interno de gestión de procesos. Muchas gracias a todos. Vamos entonces a finalizar nuestra clase de hoy. Gracias, profe. Que estén muy bien. Hasta luego. Ok, profe, muchas gracias por todo. Yo, profe, dentro de 8 nos vemos y Dios quiere. Así será, si Dios quiere. Muy bien. Bueno, gracias.